Hola a todos y bienvenidos a Mates a Prueba. Hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello, tendremos un programa relacionado con las mujeres científicas. Y después de la buena experiencia que tuvimos el programa pasado, hemos decidido hoy grabar también en un museo, en concreto el Museo de la Naturaleza y la Antropología de Santa Cruz de Tenerife, donde podemos encontrar objetos expuestos tan interesantes como estos cráneos. Hoy tendremos con nosotros a la doctora en Biología y profesora de la Universidad de La Laguna, Rosa Fregel, que nos contará cómo con aplicaciones matemáticas se puede sacar información muy importante de huesos como los que tenemos en este museo. Inspirada en 1969, Figuras Ocultas es una película biográfica estadounidense de 2016, dirigida por Theodore Melfi y escrita por él mismo junto a Alison Schroeder. La protagonista interactúa en el papel de Katherine Johnson, una matemática afroamericana que calculó las trayectorias del vuelo del proyecto Mercury y el vuelo a la Luna del Apolo 11. Además, también nos hablan de Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes, mientras trabajaban en la división segregada del cálculo del ala oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Utilizando los cálculos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. De este modo, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles. Además del ya citado logro de Katherine Johnson, cabe destacar que Dorothy Vaughan consiguió ser la primera supervisora de los servicios del IBM en la agencia, mientras que Mary Jackson se convirtió en la primera mujer en ser ingeniera aeroespacial de Estados Unidos. Los números son muy importantes. Hola chicos, hoy celebrando el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a mostrarles a 5 mujeres matemáticas de distintas épocas. La primera de ellas es Hipatía, que nació en el año 350 después de Cristo y murió en el año 415. Ella mejoró el astrolabio, que es un aparato que se utiliza para la física, y además realizó numerosas investigaciones sobre la destilación del agua. Sophie Germain, 1776 y murió en 1831, realizó estudios y contribuciones sobre los números primos de Germain, la teoría de números y la teoría de la elasticidad. María Gaetana Agnesi nació en 1718 y murió en 1799. Como curiosidad, ella fue la primera profesora de matemáticas en una universidad de la historia. Emmy Amélie Noether nació en 1882 y murió en 1935. Revolucionó las áreas de álgebra abstracta y física teórica, que es la parte de la física que más se utiliza en matemáticas. Y por último tenemos a María Bonenberger. Ella nació en 1927 y murió en 2014. Trabajó en varios aspectos del campo del álgebra. Estas son unas pocas mujeres que a lo largo de la historia tuvieron importancia en el campo de las matemáticas y aunque han tenido muchas dificultades, han llegado hasta la actualidad recordadas como grandes matemáticas. Por eso te invitamos a que investigues más sobre la influencia de la mujer en las matemáticas, ya que probablemente es mucho mayor de la que te imagines. ¿Sabías que en España, en la década de 1970, tan solo un tercio
de las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años permanecía en el mercado laboral? En aquella época, la tasa de ocupación masculina era de un 96%, frente al 29% de la femenina. La división tradicional de roles de género, que identificaba al varón con el papel de sustentador económico de la familia y a la mujer con el cuidado de ésta, ha sido la principal causa de exclusión de la mujer del mercado laboral. No obstante, esta penosa situación está cambiando, y en la actualidad es muy diferente. Hoy en día, el 47% de la población activa de entre 25 y 54 años está compuesta por mujeres, y representan más del 45% de la población ocupada en ese mismo intervalo de edad. De hecho, cuando mayor es la tasa de inserción laboral de la mujer en la economía de un país, mayor es el ritmo de crecimiento de su PIB. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, pues las mujeres tienen mayor nivel de precariedad laboral, menores salarios y más dificultades para ascender en la escala ocupacional y ocupar puestos directivos y de responsabilidad. Pero, ¿cómo combatimos contra estas situaciones de desigualdad? Por un lado es necesaria la intervención del legislador y organismos judiciales. El derecho a la no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución, que se traslada adecuadamente a la normativa en materia laboral, y las garantías que operan sobre la maternidad son claros ejemplos del buen hacer en el ámbito legislativo y de doctrina jurisprudencial. No obstante, se debe hacer más por buscar una mejor conciliación entre la vida personal y laboral, reducir la temporalidad, disminuir la brecha salarial y romper los techos de cristal. Pero la auténtica clave del cambio está en nosotros. Debemos mirarnos a nosotros mismos, hacer autocrítica y evaluar los estereotipos de género que justifican nuestra manera de pensar y de actuar, y que en última instancia sustentan la discriminación de la mujer en el mercado laboral. Como dijimos anteriormente, nuestra invitada de hoy es Rosa Fregel, experta en genética e investigadora de este campo en la Universidad de La Laguna. En sus trabajos utiliza el ADN de restos óseos para obtener una gran cantidad de información. La primera pregunta que se nos ocurre, ¿qué información puede contener un hueso de alguien que ha muerto hace cientos o miles de años y para qué la podemos utilizar? Bueno, en realidad un hueso contiene muchísima información. Por un lado está la información morfológica, qué forma tiene, y por otro lado está la información química, qué compuestos tiene. Entonces, desde un punto de vista genético, aunque parezca algo de ciencia ficción, nosotros somos capaces de recuperar moléculas de ADN a partir de huesos de humanos o de animales que murieron hace miles de años. Y una vez que nosotros hemos sido capaces de recuperar ese ADN, pues podemos determinar su secuencia, que al final es el orden en el que se disponen los nucleótidos. Y bueno, en realidad no podemos conseguir ADN en todos los casos. Se supone que el ADN se conserva bien cuando los huesos se han mantenido en un ambiente seco y en un ambiente frío. Pero por muy seco y muy frío que sea un ambiente, nunca vamos a poder recuperar moléculas de ADN de más de 1 millón de años de antigüedad. Así que todo lo de Parque Jurásico no creemos, por ejemplo, que pueda ser posible. Qué interesante. ¿Y puedes decirnos algún resultado llamativo de tus estudios? Yo creo que en general del campo del ADN antiguo, el resultado para mí más llamativo es que conforme vamos reconstruyendo la composición genética de las poblaciones de distintos continentes a lo largo del tiempo, lo que hemos visto es que las poblaciones humanas han emigrado siempre. Entonces, con esta información es muy complicado hablar de razas y es muy complicado hablar de grupos poblacionales que no se mezclan. Y bueno, en nuestro caso, en mi grupo de investigación hemos hecho un estudio de poblaciones norteafricanas a lo largo del tiempo, y lo que descubrimos es que hubo una migración europea hacia el norte de África hace 5.000 años. Y eso demuestra que ya hubo influencia europea en el norte de África antes de la invasión romana. Y yo creo que esto es muy interesante tener eso en mente, que somos una especie migrante. Muy bien. Tenemos entendido que hay noticias interesantes sobre el poblamiento de Canarias, ¿no? Sí,
la gran mayoría de nuestros estudios se han centrado en la población canaria y gracias al ADN antiguo hemos conseguido un montón de información genética sobre esta población y quizás mi resultado favorito, si tuviera que elegir uno, sería que hemos visto que la población de las distintas islas, la población aborigen no era uniforme. Siempre se ha hablado de la población aborigen de Canarias como un todo, como algo general, pero hemos visto que cada isla es distinta. Hay unas como Tenerife y Gran Canaria que tenían mucha diversidad, es decir, que tenían muchos tipos de ADN distintos y eso quiere decir que era una población grande y que la isla era capaz de mantener esa población grande en cuanto a producción de comida, agua y todo esto. Y después hay islas que tienen una diversidad genética baja, es decir, que tienen tipos de ADN, muy pocos tipos de ADN distintos. Entonces, en este caso lo que nos está diciendo es que las poblaciones eran muchísimo más pequeñas. Y esto es interesante en el tema del poblamiento. Ya no podemos imaginar el poblamiento de Canarias como algo homogéneo, sino como un proceso heterogéneo en el que cada isla un poco toma su camino distinto. ¿Y qué importancia tienen las matemáticas en este proceso de investigación y qué herramientas utilizas? Pues para nosotros las matemáticas son todo. Nosotros, empezando desde lo más sencillo, utilizamos métodos de estadística descriptiva, pues para describir a las poblaciones podemos decir esta mutación aparece con tanta frecuencia en esta población, o podemos calcular medias, desviaciones estándar de esa media. Y luego también usamos la estadística para saber si nuestras hipótesis, las hipótesis que podamos tener de las poblaciones se validan o no. Y para eso usamos test estadísticos que nos dicen si nuestros resultados son o no significativos. Después, conforme las metodologías de análisis de ADN han ido mejorando, cada vez tenemos datos o cantidades de datos mayores. Y también usamos algunas técnicas estadísticas que nos permiten resumir esos resultados. Y una cantidad ingente de datos, pues ver con un análisis esos datos pues, que nos están hablando en vez de mirar al conjunto gigante de datos. Y yo se lo digo a los estudiantes que están empezando ahora en ADN antiguo, que cuando yo hice mi tesis doctoral estaba muchísimo tiempo en el laboratorio y muy poco tiempo con tu ordenador haciendo cálculos. Hoy en día, con la gran cantidad de datos que se generan, estás un par de días en el laboratorio con tus guantes y tu pipeta y el resto del año estás analizando datos. Por tanto, para nosotros las matemáticas son fundamentales. Y bueno, doctora, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿nos podrías decir a todos un mensaje? Bueno, yo a las chicas y a las niñas que estén pensando en hacer una carrera investigadora, les diría que lo hagan, que es fascinante. Tengo que advertirles que es duro, esto no es un trabajo normal, al menos no ahora, y bueno, exige muchos sacrificios, pero tiene muchas satisfacciones. Y bueno, a toda la comunidad científica nos diría a todos que tenemos que seguir luchando para que la carrera investigadora sea igual para hombres y mujeres y para que estas niñas y estas chicas lo tengan un poco más fácil que nosotros lo tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí tenemos a los candidatos del vídeo del mes de enero. Antes de decir el ganador del premio, queremos saber qué es lo que les aporta el proyecto de Yo Quiero Aprobar Mates. Vale, yo soy Adrián, soy de primero de bachillerato y creo que el proyecto me hace ver lo difícil que es dar clases para los profesores. Bueno, yo soy Gabriela, también de primero de bachillerato, y para mí lo que nos aporta el proyecto es como una nueva forma de ver las nuevas tecnologías, ¿no? Como un recurso más innovador, además de fomentar la creatividad. Bueno, yo soy Astrid, de segundo de la ESO, y lo que yo creo que nos aporta este proyecto es la seguridad y confianza que necesitamos, además del aprendizaje, con lo cual no solo nos sirve para un círculo matemático o con un fin matemático, sino también para las diferentes asignaturas en las que trabajamos. Bueno, Gabri. Ahí va un momento, Y el ganador es 1, 2 y 3. 3. ¡Astrid! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aquí tienes tu premio. Gracias.
Solución reto mes de enero. La solución del reto del mes de enero es número de osos 1466, 1816 y 2166. En cuanto a los legos, la solución sería 3123, 3889 y 4655. En cuanto a los cubos de Rubik, la solución sería 3832, 4789 y 5746. Si calculamos, al día se hacen 350 osos de peluche, 766 legos y 957 cubos de Rubik. Antes de comenzar con el nuevo reto, en honor al Día de la Mujer hablaremos sobre Marie-Sophie Germain. Fue una importante matemática, física y filósofa que contribuyó en la teoría de los números, además de la teoría de la elasticidad. Por ello, los números primos de Sophie Germain, números primos cuyo doble incrementado en una unidad, es decir, 2p más 1, es también un número primo, consiguiendo así la medalla de oro de la Academia de las Ciencias. En esta tabla de números primos se han colado dos que no son primos de Germain. ¿Podrías encontrarlos? Nos despedimos dando las gracias al Organismo Autónomo de Museos del Cabildo y al personal del MUNA por dejarnos grabar en sus instalaciones. Además, queremos agradecer a la profesora Fregel y a la Universidad de La Laguna por su predisposición y colaboración en este programa. Y por último, gracias a la Fundación Gredo San Diego por la maravillosa organización y trato en la entrega de premios del pasado lunes. Y ya sin más, nos vemos en el próximo programa de Mates a Prueba.